El sonido del torno de alfarero siempre me ha parecido como el latido de mi casa. A veces más rápido, otras más lento, pero constante, profundo, como si recordara a todos los que alguna vez vivieron aquí. Aquella mañana el aire de Oaxaca era fresco y el olor a tierra húmeda y a café recién colado se mezclaba con el humo suave que salía de mi horno de barro. Tenía 71 años y todavía me temblaban un poco las manos cuando reparaba una grieta. La pieza que estaba arreglando era un jarrón pequeño, viejo, con una fisura en el cuello. Era la copia exacta del primero que hizo Isabela cuando apenas era una niña. El patio trasero estaba lleno de sol. La bugambilia había crecido tanto que ahora sus flores rosadas caían sobre el techo de tejas rojas. Las paredes, pintadas de un amarillo limón, ya mostraban algunas manchas del tiempo, pero yo siempre pensé que esa era su manera de contar los años. Frente a mí, el horno que construí con mis propias manos seguía en pie. Le puse el nombre Corazón de Fuego, porque fue ahí donde muchas cosas y muchas personas se transformaron. Me limpié las manos con un trapo viejo y caminé hacia el interior. El suelo de mosaicos fríos crujió bajo mis sandalias. Pasé por el pasillo y, como siempre, mis ojos se detuvieron frente al muro que llamo el Muro del Legado. En él cuelgan 47 fotografías, títulos universitarios, retratos de boda, sonrisas en toga y birrete. Cada una tiene una historia, una vida que alguna vez pasó por esta casa. Me detuve frente a la foto de Héctor, mi primer hijo adoptivo. En la imagen lleva su birrete de arquitecto y una mirada serena. Fue él quien me enseñó que la paciencia puede levantar más que el cemento. A su lado está Isabela, sosteniendo la escultura con la que ganó su primer premio internacional. Recuerdo el día en que la encontré durmiendo entre los sacos de arcilla del taller. Tenía 8 años y un miedo en los ojos que partía el alma. Aquella noche le preparé una sopa y le ofrecí una cama. No dijo nada, solo asintió. Desde entonces, nunca más volvió a dormir en la calle. También está Marco, mi muchacho policía, con su uniforme perfectamente planchado. Lo adopté cuando tenía 12 años. Era un chico bravo, lleno de rabia, que pensaba que el mundo solo entendía los golpes. Un día le enseñé a moldear un trozo de barro. Al principio lo aplastaba con furia, hasta que entendió que, si uno es suave, la forma sale mejor. Ese fue el día en que su carácter empezó a cambiar. Me quedé un rato frente al muro, sintiendo el peso dulce de la nostalgia. Cada foto era una chispa de vida que este hogar había encendido. A veces pienso que mis manos no moldearon barro, sino destinos. Entonces sonó el teléfono fijo, ese viejo aparato que aún tengo junto al horno. Era la voz de mi vecina, doña Elena. «Ricardo», me dijo, «hay un coche negro estacionado frente a tu casa. Brilla tanto que parece recién salido de una revista. Creo que es el más caro de todo el barrio». «Gracias, Elena», respondí con un suspiro. «Ya sé de quién es». Sabía que era Catalina. No tenía por costumbre avisar cuando venía desde la Ciudad de México. Siempre aparecía de improviso, como si quisiera sorprenderme o evaluar mi vida sin previo aviso. Me limpié las manos de nuevo y esperé. Pocos minutos después, escuché el ruido de sus tacones en el camino de piedra. La puerta se abrió sin que yo tuviera que ir. Catalina entró con ese aire de prisa que siempre la rodeaba. Llevaba un traje de color beige, perfectamente planchado, zapatos de tacón afilado y un maletín de cuero
que relucía bajo el sol que entraba por la ventana. En ese instante, toda la calidez de mi casa, las alfombras tejidas, las vasijas alineadas, el olor a barro, pareció volverse más humilde ante su presencia. «Buenos días, hija», le dije, intentando sonreír. Ella apenas me miró. «No tengo mucho tiempo, papá», respondió con esa voz fría que aprendió en las oficinas. La invité a sentarse y le ofrecí un vaso de jugo de piña recién exprimido. Siempre guardo piñas dulces para cuando alguno de los muchachos viene a visitarme. Catalina negó con la cabeza. «No, gracias, no vine a eso». Se quedó de pie, observando el entorno con una mezcla de incomodidad y desaprobación. Su mirada se detuvo en una grieta del muro de la cocina, justo la que Marco había provocado hace unos años, cuando tropezó con un balde de agua. Catalina frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo lleva esa grieta ahí?», preguntó. «Desde que Marco intentó arreglar la tubería», le respondí con calma. «No la quise tapar. Me recuerda que incluso los errores pueden tener su lugar». Ella bufó, apenas audible. Mientras hablaba, su perfume caro se mezclaba con el olor a barro húmedo, y esa combinación me resultó extraña, como si dos mundos se chocaran dentro del mismo espacio. Su maletín brillaba sobre la mesa de madera donde yo solía amasar el barro. Todo en ella parecía metálico, pulcro, calculado. Catalina caminó por la casa sin quitarse los zapatos. Sus tacones repicaban sobre el piso viejo. Se detuvo frente al muro del legado. Lo miró en silencio durante unos segundos. «Nunca entendí por qué los cuelgas todos aquí», dijo al fin. «Es como si necesitaras recordarte que hiciste algo bueno». Me dolió escucharla, pero no dije nada. Solo seguí sus movimientos con la mirada. «No es para recordarme», le dije después de un momento. «Es para no olvidar». Catalina suspiró, como si no quisiera entrar en una discusión. «Papá, tú sigues viviendo en otro tiempo». Yo volví a mirar el jarrón sobre la mesa. La luz del mediodía entraba por la ventana y se reflejaba en la fisura del barro. Pensé en Isabela, en sus manos pequeñas temblando la primera vez que intentó moldear la arcilla. Pensé en todos los que habían pasado por esta casa, en las risas, en los miedos, en los desayunos compartidos bajo el mismo techo. Y pensé también en cómo Catalina siempre había sido distinta, brillante, ambiciosa, impaciente. «¿Por qué has venido, hija?», pregunté finalmente. Ella me miró fijamente, con los ojos de una mujer que ya había tomado una decisión. «Tenemos que hablar, pero no ahora». Tomó su maletín. «Primero quiero que escuches mi propuesta. Te conviene, créeme». No esperó mi respuesta. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, me lanzó una última mirada, rápida, casi impersonal. «Cuídate, papá. Esta casa…» Hizo una pausa. «Necesita cambios». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. El aire olía a perfume caro, y el sonido del torno, que aún giraba lentamente en el patio, me pareció lejano. Me quedé mirando el jarrón sobre la mesa. Acaricié la grieta con la yema del dedo, y sin saber por qué, sentí que algo dentro de mí también se había agrietado. La tarde cayó despacio sobre Oaxaca, tiñendo las paredes de naranja. Me senté de nuevo frente al torno, pero ya no podía concentrarme. Afuera, el coche negro seguía estacionado, brillando bajo el sol, como una promesa que no sabía si temer o esperar. El sonido del cuero al golpear la madera fue seco, casi violento.
Aquel maletín oscuro que Catalina colocó sobre mi mesa de trabajo sonó como si quisiera borrar los años de barro y paciencia que ese mismo lugar había acumulado. Era el mismo sitio donde durante décadas había amasado arcilla, donde las manos de mis hijos, mis verdaderos hijos, aprendieron a transformar la tierra en belleza. Papá, dijo ella con voz firme, casi ejecutiva, he traído algo que te va a interesar. Abrió el maletín y con un gesto preciso sacó un paquete de hojas gruesas, impresas a color. Las extendió sobre la mesa, tapando las marcas de barro seco y las grietas de la madera. Eran planos, renders tridimensionales con luces, fuentes y paredes blancas. En el centro podía leerse un título: Casa Ricardo, Boutique Hotel. Lo compré yo misma, añadió sin mirarme. Es un proyecto completo, llave en mano. Esta casa se convertirá en un pequeño hotel para turistas de alto nivel. Un homenaje a ti y una oportunidad que no podemos dejar pasar. Me quedé en silencio. Las palabras Casa Ricardo resonaron como un eco hueco dentro de mí. Ella siguió hablando, entusiasmada. Tendremos 8 habitaciones, una terraza con vista al valle y un restaurante con piezas de cerámica inspiradas en tu estilo. Todo llevará tu nombre, papá. Casa Ricardo. Levanté la mirada lentamente. La observé. Su traje perfectamente planchado, el brillo del reloj de acero, la seguridad con la que hablaba. Tan distinta a la niña que solía correr descalza por este mismo patio, con las manos llenas de tierra y la risa suelta. ¿Y el taller?, pregunté despacio. Ella no pareció escucharme. Abrió otra carpeta y la empujó hacia mí. Esto, dijo, es del lugar donde te mudarás. Jardines del Sol. El mejor complejo de cuidados para adultos mayores en Oaxaca. Tienen médicos, jardines, piscina, actividades. La escuché sin interrumpirla, pero cada palabra caía como un golpe sobre el pecho. Cuando terminó, apoyé las manos sobre la mesa. La arcilla húmeda que había quedado del día anterior manchó mis dedos. «Catalina», le dije con calma, «¿qué pasará con el horno? ¿Con mis herramientas? ¿Con los niños que aún vienen a visitarme?» Ella hizo un gesto de fastidio, como quien aparta una mosca. «El horno se reemplazará por una piscina infinita. Los niños ya son adultos, papá. No puedes vivir atado a recuerdos. Ha llegado el momento de pensar en ti. Y en la familia». «¿En la familia?», repetí, apenas con un hilo de voz. Su tono se endureció. «Sí, esto no es un capricho, es por el bien de todos. Ya lo he arreglado todo. El camión de mudanza vendrá el viernes. Solo tendrás que firmar los papeles mañana». Sentí que el aire se espesaba. Mis dedos aún sostenían la hoja del plano, pero ya no veía las líneas ni los colores. Solo veía el reflejo de mis manos viejas, cubiertas de cicatrices. «¿Por qué haces esto?», pregunté, buscando en su rostro un resquicio de ternura. Ella me miró fijamente, como si necesitara dejar las cosas claras. «Porque es lo mejor para todos, papá». Y bajó la voz. «No lo entenderías, no lo entendería». Aquella frase me dolió más que todo lo anterior. Guardó los papeles con la misma precisión con que los había desplegado. Cada clic del maletín al cerrarse fue como un portazo invisible.
Luego se acomodó el cabello, observó la casa con una mezcla de desaprobación y lástima y añadió: «Voy a volver el jueves para recoger tu firma. Te ruego que lo pienses con calma». «Lo pensaré», murmuré. «Bien», dijo ella, con una sonrisa profesional que no llegaba a los ojos. «Ah, y por favor, no te preocupes por nada. He contratado a una empresa que se encargará de empaquetar tus cosas. No tendrás que mover un dedo». Me quedé de pie, viendo cómo salía, cómo su silueta desaparecía detrás de la puerta y cómo el silencio volvía a llenar la casa. Escuché sus tacones alejarse por el camino de piedra y el motor del coche encenderse con un rugido suave, elegante. Solo entonces me di cuenta de que seguía sosteniendo el jarrón, ese mismo que estaba reparando la mañana anterior. Lo apoyé sobre la mesa. Las grietas en la cerámica parecían más profundas ahora, como si también hubieran escuchado todo. Me senté en la silla del taller. El maletín había dejado una marca oscura sobre la madera, una huella cuadrada que contrastaba con las manchas de barro y esmalte. Pasé el dedo por encima. Estaba fría. Respiré hondo. El aire olía a arcilla y a humo, a hogar, pero también a algo que empezaba a irse. Me levanté despacio. Caminé hasta el rincón donde guardo mis herramientas viejas. Abrí el baúl. Allí estaban los moldes, los pinceles gastados, las esponjas. Pero debajo, envuelto en un trapo, guardaba algo más importante: una libreta de cuero marrón. El cuaderno de los hijos, como solía llamarlo. Lo abrí con cuidado. Las páginas amarillentas estaban llenas de nombres, números y fechas. Héctor, el arquitecto; Isabela, la escultora; Marco, el policía; Sofía, la médica; Antonio, el profesor. 47 en total. Cada nombre tenía una pequeña anotación, una dirección, un recuerdo, una promesa. Pasé los dedos por la lista. Algunos nombres tenían manchas de barro, otras de café o de lágrimas. Era mi verdadero legado. Me quedé observando el teléfono de mesa, ese aparato que apenas uso ya. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas, dorando los retratos en la pared. Catalina estaba en uno de ellos, pequeña, riendo con una trenza deshecha. Recordé cuando la adopté, con solo 3 años, después de que la madre biológica, una muchacha perdida y enferma, me la confiara con la voz quebrada. Le prometí que siempre la cuidaría, y ahora era ella quien venía a decirme que debía irme. Tomé el teléfono. El tono sonó 3 veces antes de que una voz masculina respondiera al otro lado. ¿Sí? «Héctor, hijo», dije, tratando de mantener la voz firme. «Soy yo». Hubo un breve silencio, y luego escuché la calidez en su tono. «Papá, ¿todo bien?». Miré el jarrón roto sobre la mesa y respondí despacio: «No, hijo, no esta vez». Conté lo sucedido, sin dramatismos, sin llanto, pero con esa calma que solo se tiene cuando el corazón ya está cansado de doler. Le hablé de los planos, del hotel, del hogar de ancianos. No necesitaba decir más. Al otro lado del teléfono, el silencio de Héctor lo decía todo. «Entiendo», dijo finalmente. «No te preocupes, voy a ocuparme de esto». «No quiero que discutas con ella», le pedí. «Es tu hermana». «No te preocupes», repitió, pero su voz sonaba distinta, firme, determinada. «Solo no firmes nada, papá. Prométemelo». Asentí, aunque él no podía verme. «Te lo prometo». Cuando colgué,
El taller volvió al silencio, pero ya no era el mismo silencio. Había algo vivo en él, algo que empezaba a despertar, como el fuego dentro del horno antes de encenderse. Me acerqué al muro del legado y toqué una por una las fotos. Cada rostro parecía mirarme con la misma pregunta. ¿Qué harás ahora, padre? No lo sabía. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo tendría que defender no la casa, sino lo que ella representaba. El sol se había ocultado completamente. En el patio, el viento movía las hojas secas. Me quedé mirando el horno apagado, pensando que, tal vez, pronto tendría que volver a encenderlo, pero no para cocer barro, sino para templar el alma. Esa noche apenas dormí. Escuché los grillos, el rumor lejano de los coches y el eco del maletín golpeando la madera. No podía sacarlo de mi cabeza. Pensé en Catalina, en su rostro tenso, en la forma en que evitó mirarme cuando dijo: «Es por el bien de la familia». Pensé también en Héctor, en los demás, en lo que esta casa significaba para cada uno de ellos. Y comprendí, en silencio, que ese viernes que ella había marcado en su calendario no sería el día de mi partida, sino el día en que mi familia volvería a casa. El amanecer llegó con el olor a pan recién horneado y a tierra mojada. Las calles empedradas de Oaxaca se llenaban poco a poco del murmullo de los vendedores que abrían sus puestos. Yo, como cada sábado, empujaba mi viejo carrito de madera hacia el mercado de cerámica. Dentro llevaba mis piezas nuevas, pequeñas vasijas color turquesa, platos con motivos zapotecas y al fondo el jarrón que había terminado la noche anterior. El mercado era mi refugio. Allí todos me conocían. Los vecinos me saludaban, los niños corrían entre los puestos y el sonido de los martillos sobre la arcilla resonaba como una canción que solo los que trabajamos con las manos entendemos. Me instalé en mi rincón de siempre, junto a la fuente central, y empecé a colocar las piezas con cuidado sobre el mantel de lino. La luz del sol se reflejaba sobre los esmaltes, y por un momento sentí que todo seguía igual, hasta que vi su sombra, Carlina. La reconocí antes de verla por completo. Llevaba el mismo traje elegante del día anterior, los mismos tacones que no parecían hechos para estas calles. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella caminaban un hombre y una mujer de aspecto imponente. El señor y la señora Aguilar, los conocidos empresarios de bienes raíces de la capital. Su ropa hablaba por ellos: relojes caros, perfumes intensos, sonrisas calculadas. «Papá», dijo Catalina sin cariño, más como una formalidad, «quiero presentarte a los Aguilar, mis socios». La señora Aguilar me tendió una mano delicada, sin ocultar cierta incomodidad al ver mis dedos manchados de arcilla. «Un gusto conocerlo, señor». Miró a Catalina buscando ayuda. «Ricardo», respondió mi hija rápidamente, «es un alfarero tradicional. Hace esto desde hace años. Alfarero tradicional. No mi padre. No el hombre que me crió. Solo alfarero». El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar mi respiración. El señor Aguilar, un hombre de voz grave y mirada fría, observó mis piezas con una mezcla de curiosidad y condescendencia. «¿Cuánto tarda en hacer una de estas vasijas?», preguntó. «Depende del tamaño y del clima», contesté con calma. «A veces días, a veces semanas». Él soltó una risa breve, sin humor.
Interesante. Un trabajo lento. Y dígame, ¿aún hay mercado para esto? Lo pregunto porque la gente hoy busca lo moderno, ¿no? Producción rápida, materiales nuevos. Sus palabras me atravesaron con la misma frialdad que su mirada. Catalina sonrió con cortesía, pero esa sonrisa tenía filo. Precisamente de eso estábamos hablando, intervino ella, alzando la voz. De cómo este tipo de técnicas ya no son sostenibles. Por eso estamos trabajando en algo mejor. Abrió su maletín y frente a todo el mercado extendió los mismos planos del día anterior. Los puso sobre mi mesa, entre mis vasijas y platos, y los sostuvo con firmeza para que todos pudieran verlos. Miren, dijo con tono de presentación comercial, este será el nuevo Casa Ricardo, un lugar donde la tradición se encuentra con la modernidad. Algunas personas se acercaron con curiosidad. Catalina aprovechó el momento. Mi padre vive solo en una casa enorme, vieja, llena de grietas. Un lugar así merece transformarse. El terreno es valioso, ideal para un hotel boutique. Mi padre necesita descansar, no seguir perdiendo el tiempo con proyectos personales y niños sin rumbo. Sentí que la sangre me subía al rostro. Pero no dije nada. Solo miré mis manos, cubiertas de polvo blanco. A mi alrededor, el murmullo se hizo más denso. Algunos vecinos me miraban con incomodidad, otros con compasión. Doña Elena, desde su puesto de macetas, apretó los labios, pero no habló. Un joven aprendiz, Luis, dio un paso al frente, indignado, pero ella lo detuvo con un gesto. Sabía que yo no quería una escena. Catalina siguió hablando, cada palabra más cortante que la anterior. Estos objetos, dijo señalando mis piezas, son hermosos, sí, pero no dejan de ser caprichos sentimentales. El mundo cambió, papá. Ya no vivimos de recuerdos. El señor Aguilar asintió con una sonrisa de aprobación. Tiene razón, señor Ricardo. Usted ha trabajado duro, pero llega un punto en el que uno debe ser práctico. La nostalgia no paga las cuentas. Quise responder, pero la voz no me salió. La garganta me ardía. Miré mis piezas una por una. Cada una tenía una historia, un niño que la moldeó conmigo, un recuerdo que ella no recordaba. Catalina cerró la carpeta, satisfecha. Piensa en lo que te dije, papá. Regresaré al mediodía para que hablemos con calma. Tomó del brazo a los Aguilar, y juntos se alejaron entre el murmullo del mercado. El señor Aguilar, antes de irse, me lanzó una última mirada, tan fría que sentí que me atravesaba. Cuando se perdieron entre los puestos, el silencio volvió. Nadie se atrevía a hablar. Solo el sonido de la fuente y el viento moviendo los manteles. Me quedé de pie, detrás del mostrador, mirando el plano que ella había dejado. La palabra Casa Ricardo parecía una burla. Apreté un trozo de arcilla en la mano. Quise moldearlo, pero se deshizo entre mis dedos. Entonces, sin querer, golpeé el borde de la mesa. El jarrón que estaba reparando rodó, cayó al suelo y se partió en 1000 pedazos. El sonido del barro al romperse me dolió más que cualquier palabra de Catalina. Doña Elena se acercó despacio. Ricardo, susurró, no le hagas caso, hijo. La gente se olvida de dónde viene. Asentí sin mirarla. Lo sé, Elena, pero duele igual. Me arrodillé para recoger los trozos del jarrón. Cada fragmento brillaba bajo el sol como una herida abierta.
Y entonces, mientras metía los pedazos en una caja, sentí que el teléfono del bolsillo vibraba. Saqué mi viejo celular, ese que a veces apenas funciona. En la pantalla apareció un número desconocido y un mensaje corto. «Papá, lo vimos todo. Mantente firme. Ya contacté a todos. La función está por comenzar». Me quedé inmóvil. Leí el mensaje una y otra vez. No había nombre, solo ese texto. Pero algo en la forma en que estaba escrito me resultó familiar. Marqué el número. Llamé una vez, 2, 3. Nadie contestó. Guardé el teléfono en el bolsillo y respiré hondo. El viento trajo el olor de los comales y el murmullo del mercado volvió a su ritmo normal. Pero dentro de mí algo había cambiado. Me senté en la banqueta, con las manos aún cubiertas de polvo. Miré los restos del jarrón, los planos sobre la mesa y el lugar donde Catalina había estado de pie. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Tristeza por ella, por lo que había olvidado. Rabia por mí, por no haber encontrado las palabras para detenerla. Doña Elena me trajo un vaso de agua. «Toma, Ricardo, te pondrás enfermo con este calor». «Gracias, Elena». Bebí despacio. El agua sabía a tierra, a vida, a pasado. A lo lejos, una niña pequeña observaba mis piezas rotas. Le sonreí y le regalé una de las vasijas más pequeñas. Ella la tomó con asombro y corrió a mostrársela a su madre. Esa sonrisa, tan simple, fue suficiente para recordarme por qué hacía esto. Antes de recoger mis cosas, volví a mirar el mensaje. La función está por comenzar. No entendía del todo lo que significaba, pero por primera vez desde hacía días sentí que no estaba solo. El sol comenzaba a subir más alto y el mercado se llenaba de nuevo de voces, de risas, de vida. Yo recogí los pedazos del jarrón con cuidado, como quien junta pedacitos de esperanza, y los guardé en mi caja. Sabía que, aunque estuviera roto, aún podía servir para algo. Mientras empujaba mi carrito de regreso a casa, el viento trajo el eco de las palabras de Catalina. Pero esta vez no me dolieron igual, porque, en el fondo, sentía que una nueva historia estaba a punto de empezar, una que ni ella ni los Aguilar podían controlar. La noche cayó sobre Oaxaca con ese silencio espeso que solo existe después de un día largo. Cerré el horno, apagué las brasas y sentí el olor familiar del barro cocido, mezclado con el humo de mezquite. Caminé despacio hacia la casa. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no encontraba reposo. Las palabras de Catalina seguían resonando en mi cabeza como martillazos. El horno será reemplazado por una piscina infinita. Cuando empujé la puerta principal, la luz del salón me cegó por un segundo. Y allí estaba él, de pie, con la misma serenidad que siempre había tenido. Héctor, mi primer hijo adoptivo, mi arquitecto. No necesitó decir nada. Se acercó y me abrazó con fuerza, como si intentara sostenerme para que no me quebrara. «Papá», dijo con voz baja. «Escuché el mensaje que me dejaste. No podía quedarme allá. Tomé el primer vuelo desde Ciudad de México». Me quedé unos segundos con la cabeza apoyada en su hombro, sintiendo ese calor que solo da un hijo que entiende sin necesidad de palabras. Después me solté y lo invité a sentarse. Sobre la mesa aún quedaban las manchas del maletín de Catalina. Héctor las observó un momento y luego me miró con tristeza. «Cuéntame todo», pidió.
Le relaté lo sucedido en el mercado, cada detalle, cada palabra de humillación. Le hablé de los Aguilar, de cómo Catalina me presentó como el alfarero tradicional y de la forma en que mostró los planos frente a todo el pueblo. Héctor me escuchaba sin interrumpir, pero sus ojos cambiaban de color con la rabia contenida. «Entonces, ellos fueron testigos», murmuró. «Perfecto. Eso significa que tenemos más de un público en esta historia». Sacó su tableta, la encendió y comenzó a escribir algo con su lápiz digital. «Necesito saber cuándo viene el camión, quién lo contrató y con qué empresa firmó Catalina». Sus dedos se movían rápidos sobre la pantalla. «Si nos adelantamos, podemos planear algo más grande». «¿Más grande?», pregunté. «Sí, papá. Ella quiere darte una lección de modernidad. Nosotros le daremos una lección de memoria». Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Me levanté, algo sorprendido por la hora. Al abrir la puerta, vi dos siluetas conocidas bajo la luz cálida del porche. Isabella, mi escultora, con el cabello recogido y las manos aún manchadas de yeso. Detrás de ella, Marco, con su chaqueta de cuero y la mirada firme del policía que nunca deja de observarlo todo. «Nos enteramos», dijo Isabella, apenas cruzó el umbral. «Luis nos llamó después del mercado». Marco asintió. «No podíamos dejarte solo, viejo. Los invité a pasar». Nos sentamos los cuatro alrededor de la mesa, esa misma donde Catalina había desplegado sus planos de hotel. El silencio se mantuvo por unos segundos. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera participar en la conversación. Héctor fue el primero en hablar. «Catalina no está actuando sola. Los Aguilar están detrás. En la Ciudad de México, todos saben que ese matrimonio es una alianza de poder. Ellos no la quieren por amor, la quieren por lo que representa. Una mujer de éxito, sin pasado incómodo». «¿Pasado incómodo?», pregunté dolido. Héctor bajó la mirada. «Papá, para gente como ellos, un padre alfarero que crió 47 niños de la calle, no es una historia heroica, es una mancha». Isabella apretó los labios. «Entonces lo que Catalina intenta es borrarnos», dijo con la voz quebrada. Marco apoyó un codo sobre la mesa. «No lo permitiremos. Pero tenemos que hacerlo con cabeza fría. Si nos enfrentamos abiertamente, la van a pintar como una hija preocupada y nosotros como ingratos». «¿Y qué sugieres, hijo?», pregunté. Marco se inclinó hacia adelante. «Primero, proteger la casa. Cualquier movimiento legal que haga necesitará tiempo, y eso juega a nuestro favor. Catalina no tiene una orden judicial, así que no puede obligarte a salir. Pero si ella provoca una escena pública, podría ganarse la opinión de los demás. Tenemos que adelantarnos a eso». Héctor levantó la mano pidiendo la palabra. «Tengo una idea», dijo. «Catalina quiere mostrarle al mundo una familia funcional, moderna, una mujer fuerte con un pasado limpio. Muy bien, usaremos su propio juego contra ella. Mostraremos lo que es una familia real, hecha de amor, de esfuerzo, de historia». Isabella sonrió por primera vez esa noche. «Entonces será una obra, pero de carne y hueso». «Exacto», dijo Héctor. «Yo contactaré a todos los hermanos, los 47. Algunos están lejos, pero confío en que vendrán. Cada uno de ellos es una historia de éxito que nació de este hogar. Ingenieros, artistas, médicos, maestros. Catalina quiso eliminar eso, pero vamos a devolvérselo multiplicado». Marco asintió. «Mientras tanto,
Yo me encargo de la seguridad. Nadie entra a esta casa sin tu consentimiento, papá. Ni abogados, ni supuestos compradores. Tengo algunos contactos en la policía local. Nadie moverá un dedo sin que yo lo sepa. Isabella se levantó y empezó a limpiar la mesa con un trapo húmedo. Y yo me ocuparé de la imagen. Si Catalina quiere impresionar a esos empresarios con apariencias, nosotros también podemos hacerlo. Coordinaremos la ropa, los colores, los gestos. Cuando ellos lleguen, verán una familia unida, fuerte, orgullosa. Sus palabras llenaron el cuarto de una energía nueva. Por primera vez en días, sentí que el miedo se transformaba en esperanza. Marco, de repente, metió la mano en su bolsillo y sacó algo pequeño, metálico. Lo colocó sobre la mesa. Era una vieja esposa de policía, oxidada por los años. ¿La recuerdas?, me preguntó. La reconocí enseguida. La perdiste el día que te encontré en el callejón, le respondí con un nudo en la garganta. Llorabas porque pensabas que sin ella no podrías volver a la escuela de cadetes. Marco asintió. Tú la buscaste entre la basura. Estuviste horas. Me dijiste que cada cosa que se pierde puede encontrarse si se busca con amor. Empujó la esposa hacia mí. Esta vez, papá, soy yo quien te la devuelve. Y te prometo algo. Nadie tocará esta casa mientras yo respire. No pude hablar, solo asentí. La emoción me apretaba la garganta. Héctor cerró su tableta y me miró con esa mezcla de orgullo y ternura que solo un hijo mayor puede tener. Papá, no te preocupes por nada. Nosotros haremos el resto. Tú solo quédate aquí, tranquilo, haciendo lo que sabes hacer, crear. Este será nuestro regalo de agradecimiento. Los miré uno por uno. Héctor, el arquitecto que levantó sueños de cemento. Isabella, la escultora que convertía el dolor en arte. Marco, el policía que había aprendido que la fuerza verdadera está en la compasión. El reloj del salón marcó las 11. Afuera, la luna se reflejaba sobre las tejas. Dentro, el aire olía a café y barro húmedo. De acuerdo, dije al fin. Si este es su plan, lo acepto. Pero háganlo con el corazón, no con rencor. Catalina sigue siendo mi hija. Isabella me tomó la mano. Lo haremos, papá. Lo haremos por ti y también por ella. Nos quedamos en silencio un largo rato, escuchando el crepitar del viento. Sentí algo que hacía mucho no sentía. Calma. No porque todo estuviera bien, sino porque sabía que no estaba solo. Cuando se fueron, apagué las luces y me quedé un momento frente al horno. La brasa aún respiraba débilmente, como un corazón cansado pero vivo. La avivé con un poco de aire. Una chispa se encendió y el fuego volvió a tomar forma. Pensé en mis hijos, en el plan que habían trazado, en el amor que los mantenía unidos. Y supe, con una certeza silenciosa, que aquella noche había comenzado una guerra. Pero no de odio, sino de amor. La mañana siguiente comenzó con una llamada que me heló la sangre. Era Catalina. Su voz sonaba seca, administrativa, como si estuviera hablando con un extraño. Me pidió que firmara un poder temporal para permitir que su equipo de tasación entrara a la casa y tomara medidas necesarias para la evaluación. Dijo que era algo rutinario, un simple trámite. Mentí. Le dije que me sentía mal de salud, que había tenido una recaída en la presión
y que necesitaba unos días para descansar. Ella respondió con un simple «Lo entiendo», pero yo sabía que no lo entendía. O peor aún, sí lo entendía perfectamente, y eso no la detenía. Colgué. Me quedé mirando el teléfono por un rato largo, como si fuera una bomba a punto de estallar. Fue entonces cuando Héctor, mi yerno, me propuso una idea: organizar una pequeña celebración en el patio trasero. Una fiesta sencilla, en honor al aniversario del horno de cerámica del pueblo, dijo, con esa chispa brillante en los ojos que lo hacía parecer más joven. Con ruido, invitados y movimiento constante, evitamos cualquier intento de inspección silenciosa, me explicó. Y además llenamos la casa de vida. Eso confunde al enemigo. Acepté. Acepté no solo por estrategia, sino porque necesitaba un respiro, una excusa para recordar que este hogar no es solo ladrillos, sino también memorias. El sábado por la tarde, el patio olía a maíz tostado. Preparé tamales de elote con mantequilla, siguiendo la receta que mi esposa y yo solíamos hacer cada día de los muertos. Héctor me ayudó con el chocolate caliente, ese espeso con canela y un toque de clavo, mientras Elena, nuestra vecina de toda la vida, llegó cargando un flan casero que temblaba como mis propias manos. Los alfareros del pueblo llegaron uno a uno. Algunos trajeron pequeñas figuras para mostrar, otros simplemente vinieron a brindar por los viejos tiempos. En cada rincón se escuchaban risas, anécdotas, nombres de hijos que ya se habían mudado a otros estados, y memorias del horno que alguna vez ardía día y noche. Yo me senté en mi silla de madera, la que cruje pero no se rompe, y los observé. Había algo profundamente reconfortante en ese caos amable. Me sentí como el guardián de algo más grande que yo mismo. Pero la paz duró poco. Un SUV negro y reluciente se detuvo justo frente al portón. Dos hombres descendieron. Traje gris, maletines delgados, relojes que brillaban demasiado. Iban directos al grano. Sin saludar, uno de ellos se presentó como parte del equipo de consultoría inmobiliaria Design Home, contratado por mi hija. Dijeron que venían a verificar estructuras y espacio para valorización. Quise levantarme, pero Marco se me adelantó. Vestía de manera informal. Jeans, camisa a cuadros y unas botas polvorientas. Pero la manera en que se paró frente al horno fue todo menos informal. Se cuadró con firmeza, como si detrás de él hubiera un ejército invisible. «Señores», dijo con cortesía firme, «este es un evento privado. Toda medición debe contar con autorización notarial firmada por el propietario. ¿La tienen?» Los hombres se miraron. El de la derecha sacó su celular. Empezó a grabar. Marco no se inmutó. Levantó la muñeca y señaló su reloj digital, indicando que también estaba registrando todo. «También estamos grabando», añadió, con una sonrisa que no era sonrisa. Por protección mutua, un silencio incómodo cayó sobre ellos. Y luego, como si alguien les hubiera susurrado algo por auricular, se dieron media vuelta y se fueron. Ni una palabra más. La fiesta continuó, pero dentro de mí algo se quebró. Más tarde, ya de noche, fui a mi cuarto para buscar una manta. Al agacharme para mirar debajo de la cama, mi mano tropezó con algo sólido. Era una caja de madera, antigua. La reconocí de
La tapa tenía una flor pintada a mano que ahora apenas se distinguía. La abrí. Adentro había papeles viejos, billetes de juegos de mesa, botones y una carta, una hoja doblada con cuidado, escrita con la torpe caligrafía de una niña de 10 años. «Papá», decía al principio, «yo sé que no soy tu hija de sangre, pero tú siempre me has cuidado como si lo fuera. A veces pienso en todos los niños que has ayudado. Yo quiero ser como tú. Quiero proteger esta casa contigo, para siempre». Me detuve, las palabras borrosas por la tinta corrida o por mis ojos empañados. La carta terminaba con una promesa. «Te lo juro, papá, esta casa será nuestra siempre. Yo te voy a ayudar, siempre». Me quedé sentado en la orilla de la cama durante mucho tiempo. Afuera, el eco de la fiesta todavía flotaba en el aire. Risas lejanas, música tenue, voces queridas, pero dentro de mí se libraba una tormenta. ¿En qué momento se rompió ese lazo? ¿Dónde quedó esa niña de 10 años que me juró fidelidad eterna? Por primera vez desde que comenzó todo este conflicto, sentí algo que no esperaba. Duda. ¿Y si Catalina no era del todo la villana? ¿Y si lo que hacía no era solo por avaricia, sino por miedo, por desesperación, por alguna razón que aún no comprendo? La carta, con su inocencia cruda, me atravesó como cuchillo lento, y por más que quería volver a odiarla con claridad, no podía. Nunca había sentido la casa tan viva. Desde el amanecer, el sonido de maletas, risas contenidas y pasos familiares llenaba cada rincón. Los hijos regresaban, uno tras otro, como si una cuerda invisible los hubiera llamado desde distintos puntos del país. No hubo grandes anuncios ni ceremonias, solo toques en la puerta, abrazos silenciosos, miradas que decían más que 1000 palabras. Algunos llegaban con mochilas, otros con trajes de trabajo aún puestos. Todos, sin excepción, preguntaban lo mismo al entrar. «Papá, ¿qué hacemos? ¿En qué podemos ayudar?» A veces ni siquiera tenía que responder. Ellos mismos encontraban su lugar. Sofía fue de las primeras en llegar. Mi hija número 15, la doctora que una vez soñó con abrir una clínica gratuita en el pueblo. Apenas me vio, me tomó del rostro con ambas manos y me obligó a sentarme. Sacó su estetoscopio y empezó a revisarme como si yo fuera uno de sus pacientes más tercos. «Tienes la presión alta, viejo terco», refunfuñó mientras me tomaba el pulso. «¿Otra vez comiendo pan de elote todas las noches?» «Un poco», admití riéndome, «solo para no desperdiciar lo que sobró». «Desperdiciar la salud es peor», replicó, y aunque sonaba enojada, sus ojos se llenaron de lágrimas al abrazarme. Poco después llegó Antonio, el número 28, profesor universitario. Siempre fue el más tranquilo, el que miraba todo como si analizara el mundo antes de hablar. Se instaló en la sala, encendió su computadora portátil y empezó a escribir frenéticamente. «Estoy revisando las leyes estatales sobre patrimonio cultural», explicó sin levantar la vista. «Si logramos registrar la casa como bien histórico por su horno y su tradición artesanal, ningún inversionista podrá tocarla». «¿Y puedes hacerlo tan rápido?», pregunté. «Con suerte y unas cuantas llamadas, sí», respondió. «Pero necesito café y silencio». Le llevé una taza. Era el mismo café que solía preparar cuando él estudiaba por las noches hace 20 años. Y mientras lo miraba concentrado frente a la pantalla,
sentí un orgullo tan profundo que tuve que apartar la mirada para no llorar. Esa noche, la casa parecía demasiado pequeña para tanto amor. Había casi 20 de ellos reunidos, hijos, hijas, nietos pequeños que apenas recordaban mi nombre, pero que corrían entre las sillas con una familiaridad encantadora. El horno estaba apagado, pero su presencia se sentía como un corazón dormido en el centro del patio. Nos sentamos alrededor, algunos en el suelo, otros en las bancas de madera. Nadie mencionó a Catalina, nadie pronunció su nombre. No hacía falta. En su lugar, hablamos de recuerdos, de cómo Isabella le lanzó un pedazo de barro a Marco la primera vez que lo llamó serio, de la noche en que Héctor subió al techo para tapar una gotera y terminó empapado bajo la lluvia, riendo como un niño, de los días en que Catalina aún era la pequeña que organizaba concursos de dibujo en el taller y se reía hasta quedarse dormida sobre la arcilla. Las risas, al principio tímidas, se convirtieron en carcajadas. Por momentos, el tiempo se dobló y todo volvió a ser como antes. Entonces Isabella, mi escultora, se levantó y caminó hacia el horno. Llevaba en las manos un trozo de arcilla fresca. «Si vamos a defender esta casa», dijo, «hagámoslo con lo que le dio vida». Sacó un pequeño cuchillo y dividió la arcilla en partes iguales. Luego empezó a pasar un pedazo a cada uno de sus hermanos. «Quiero que cada uno la amase», explicó, «que le dé forma con las manos que papá nos enseñó a usar». Todos obedecieron. En silencio comenzaron a trabajar la arcilla. Algunos moldearon corazones, otros pequeñas vasijas o figuras sin forma definida. El sonido de las manos amasando el barro llenó el aire. «Esta tierra viene de aquí», continuó Isabella, alzando su pedazo. «De este hogar, de este horno, del amor de nuestro padre. Cuando la cocemos, se vuelve fuerte. Como nosotros, la luz tenue del fuego reflejaba sus rostros. Había orgullo, ternura, determinación. Yo no podía apartar la mirada. Cada uno de ellos, de alguna manera, era un pedazo de mi historia. Héctor, que hasta entonces había estado revisando unos planos, se levantó y los extendió sobre la mesa. «Miren», dijo, «este será nuestro plan para mañana». El dibujo mostraba la calle frente a la casa, con marcas y líneas de colores. «Catalina y los inversionistas vendrán con su camión, pero no podrán entrar. Los autos de ustedes formarán un corredor a lo largo de la calle. No solo serán autos, serán pruebas vivas de lo que papá construyó. Cada uno con su nombre, su profesión, su historia. Que vean lo que significa una familia verdadera». Isabella asintió. «No necesitamos gritar ni pelear, solo mostrar quiénes somos». Marco, apoyado en la pared con los brazos cruzados, habló con tono tranquilo, pero firme. «Yo ya hice lo mío», dijo. «Hablé con los colegas. No habrá presencia policial ni interferencia de ninguna autoridad. Nadie tocará esta casa. Tenemos el cielo despejado». Sofía, con el estetoscopio colgando aún del cuello, bromeó. «Perfecto. Entonces el doctor, el arquitecto, el policía y la escultora están de acuerdo. ¿Qué más hace falta?» «Fe», respondí sin pensarlo. Se hizo un silencio breve. Luego, uno tras otro,
comenzaron a asentir. No recuerdo cuánto duró aquella reunión. Solo sé que, por primera vez en muchos años, la casa volvió a respirar como antes. Miré los rostros de mis hijos, el brillo en sus ojos, la mezcla de juventud y madurez, la determinación silenciosa de quien sabe que está luchando por algo más grande que un techo. No eran perfectos, ninguno lo era, pero cada uno era la prueba viviente de que el amor puede transformar el barro más humilde en una obra maestra. Y entonces comprendí. No había creado una familia, había creado un legado hecho de manos sucias, de risas compartidas, de errores perdonados. Un legado que ningún plano arquitectónico ni contrato notarial podría borrar. Esa noche, cuando el último de ellos se fue a dormir, quedé solo en la sala. La casa estaba en penumbra, iluminada solo por la luz del horno apagado. Caminé hasta mi habitación y abrí el cajón donde guardaba la carta de Catalina. La saqué con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. La leí otra vez, despacio, dejándome arrastrar por la voz de aquella niña que alguna vez me juró proteger esta casa conmigo. Te lo juro, papá, esta casa será nuestra siempre. Yo te voy a ayudar. Coloqué la carta junto a la libreta de cuero donde guardaba los números de mis hijos. Dos objetos distintos, pero con el mismo significado. Amor. Me quedé mirando la pared frente a la cama, donde colgaba una fotografía de todos nosotros hace años. Catalina estaba en el centro, sonriendo con un vestido azul lleno de manchas de pintura. Suspiré. Aún no entiendo del todo lo que está haciendo, pero de algún modo siento que su propósito no es solo destruir. Quizás hay algo más detrás de esa frialdad, algo que todavía no alcanzo a ver. Lo que sí sé es que mañana todo cambiará. Y pase lo que pase, no estaré solo. Apagué la lámpara. El viento movió las cortinas y en el silencio juré algo que no dije en voz alta. Defendería este hogar no por orgullo, sino por amor, porque en cada pared, en cada grieta y en cada pedazo de barro late el corazón de una familia que yo mismo ayudé a moldear. Y ningún poder del mundo podrá romper eso. Me desperté antes del amanecer, cuando el cielo de Oaxaca todavía tenía ese tono violeta que anuncia el cambio. La casa estaba en silencio, demasiado silencio después de la reunión familiar de la noche anterior. Los ronquidos suaves de alguno de mis hijos se colaban desde el pasillo, mezclados con el crujir del techo al enfriarse. Todo parecía contener la respiración. Encendí la lámpara de la cocina y preparé café oaxaqueño, espeso, fuerte, con ese aroma que siempre me recuerda que sigo vivo. Mientras el agua hervía, me puse mi vieja camisa de trabajo, la de siempre, con manchas de arcilla seca en las mangas. Las manos me temblaban un poco, no por la edad, sino por el peso del día que se acercaba. Salí al patio. El aire era fresco y húmedo. Frente a mí, el horno descansaba apagado, cubierto con una fina capa de polvo. Me acerqué y pasé la mano por los ladrillos tibios del día anterior. Sentí algo extraño, no tristeza, sino calma. Una calma que solo se siente antes de una tormenta. Decidí encender el torno una vez más. Tomé un pedazo de barro, lo coloqué en el centro y empecé a girar la rueda. La arcilla giraba bajo mis dedos, obediente, viva. Quise moldear algo pequeño, sencillo, un jarrón modesto, apenas del tamaño de mis manos. No por necesidad, sino por costumbre, por amor.
Mientras la forma se elevaba lentamente, comprendí que aquello era más que un objeto. Era mi manera de decirle al mundo: aún estoy aquí. A través de la ventana del taller, noté el primer destello de luz sobre las tejas rojas. Eran casi las 6 de la mañana cuando escuché el sonido de motores. Al principio pensé que era el panadero, pero luego vi los vehículos que se acercaban por la calle de tierra. No eran autos lujosos, sino camionetas modestas, viejas en apariencia, pero llenas de vida. Una tras otra fueron estacionándose frente a la casa. Camiones pequeños cargados con piezas de cerámica, un vehículo de construcción, un par de autos familiares. Salí al portón, limpiándome las manos con el delantal, y ahí estaban ellos, Alejandro y Luisa. Alejandro bajó primero, con las mangas remangadas y una sonrisa que no lograba ocultar el cansancio. «Padre», dijo, dándome una palmada en el hombro. Trajimos las piezas, todo listo. Detrás de él, Luisa abrió el maletero de su camioneta. Dentro, cuidadosamente acomodadas, había decenas de vasijas, tinajas y figuras grandes de barro, ya cocidas y pintadas. Junto a ellas, unos tubos largos con pancartas enrolladas. «¿Qué es todo esto?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Luisa, con su elegancia tranquila, me guiñó un ojo. «Una exposición temporal, papá. Una galería al aire libre. Si Catalina quiere traer un camión de mudanza, tendrá que pasar sobre la historia de su familia». Alejandro rió, mientras descargaba una vasija enorme, decorada con motivos zapotecas. «Cada pieza representa una historia. Cada historia, una prueba de lo que construiste». Los observé colocar las piezas una por una, alineándolas frente a la casa, a lo largo de la acera. Algunas eran simples, otras imponentes. Parecía una procesión de barro y memoria. El sol, que recién despuntaba, iluminaba las superficies bruñidas y hacía brillar los tonos rojizos y ocres. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que algo tan humilde pudiera parecer tan poderoso, murmuré. Alejandro sonrió. «Porque no lo es solo por el barro, padre. Lo es por las manos que lo moldearon». A las 6:30, más vehículos comenzaron a llegar. Héctor descendió de uno de ellos, cargando su tableta y un rollo de planos. Saludó brevemente y se puso a coordinar con Alejandro la disposición de las piezas. «Las colocaremos por altura», explicó. «Así formarán una barrera visual. Nadie podrá pasar sin notar lo que esta casa representa». Luisa desplegó uno de los carteles. En letras grandes decía: «El fuego que da vida no se apaga». El viento matutino lo agitaba con fuerza, pero las letras se mantenían firmes. Yo observaba todo desde el umbral, y por primera vez en muchos años no me sentí un hombre viejo. Me sentí parte de algo vivo, algo que trascendía mi edad y mis errores. Entre los vecinos curiosos que empezaban a asomarse, noté algunos rostros desconocidos. 2 hombres con gafas de sol, parados al otro lado de la calle, fingían revisar sus teléfonos. No necesitaba preguntar, eran observadores, de Catalina o de los Aguilar. En la esquina, discretamente, vi a Marco. Llevaba una gorra y unos auriculares. Fingía hablar por teléfono, pero sus ojos vigilaban cada movimiento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió apenas. Un gesto corto, pero suficiente para decirme: «Todo bajo control».
Más tarde supe que había organizado un pequeño grupo de vigilancia civil. Expolicías, vecinos, incluso algunos jóvenes del pueblo. Ninguno armado, ninguno violento. Solo ojos atentos. A las 7 en punto, el sonido de un motor elegante rompió la armonía del barrio. Un sedán blanco, brillante como un espejo, se detuvo 2 cuadras más allá. Las puertas no se abrieron. El auto permaneció allí, inmóvil, como un animal esperando su momento. No necesité acercarme para saber quién era. Mario, el prometido de Catalina, el hijo de los Aguilar. Marco lo notó también. Sin levantar sospechas, sacó su teléfono y tomó una fotografía. Luego escribió algo rápido y la envió a Héctor. «Tenemos público de lujo», dijo con voz apenas audible. «Espectador VIP confirmado». Yo lo observé desde lejos, ese auto perfecto entre tanto polvo. Sentí una mezcla difícil de explicar. Enojo, sí, pero también compasión. Era evidente que él no venía a ayudar, solo a mirar. Luisa se acercó a mí con un termo de café y me lo ofreció. «Padre, ¿estás bien?», preguntó suavemente. «Sí, hija. Solo pienso». Ella me miró con ternura. «No pienses demasiado. Hoy no peleamos por la razón, peleamos por el corazón». Sus palabras me calaron hondo. El sol comenzó a subir, bañando las tejas de luz dorada. La calle se había transformado en un museo. Cada vasija, cada figura, cada cartel contaba una historia distinta. Algunos vecinos se sumaron espontáneamente, colocando flores, fotos antiguas y pequeñas piezas que alguna vez compraron en mi taller. El aire olía a café, a pan dulce, a esperanza. Dentro de la casa, los hijos seguían preparando detalles. Sofía revisaba los medicamentos del botiquín por si acaso. Antonio escribía algo en su laptop. Isabella fotografiaba las piezas, planeando subirlas a las redes sociales con la etiqueta «La casa de barro». Todo estaba listo. Miré el horno una última vez. Pasé la mano sobre su superficie rugosa. No lo encendí. No hacía falta. El fuego ya ardía dentro de cada uno de nosotros. A lo lejos, el sedán blanco seguía allí, observando. No se movía, no tocaba el claxon, solo miraba. Y, curiosamente, eso me dio paz, porque por primera vez en mucho tiempo comprendí que esta ya no era mi batalla, era nuestra. Mis hijos habían tomado la causa en sus manos, y yo solo debía confiar. Respiré hondo. El aire olía a barro, a amor, a guerra silenciosa. El día apenas comenzaba, pero yo ya sentía que algo irrepetible estaba por suceder. Y mientras el sol nacía por completo sobre Oaxaca, supe con certeza que el amanecer traía más que luz, traía justicia. A eso de las 9 de la mañana, el sol ya había trepado alto sobre los cerros de Oaxaca. El aire olía a pan dulce recién horneado y a incienso. En la plaza del pueblo, el bullicio era ensordecedor. Músicos con guitarras, niños corriendo entre los puestos, mujeres vendiendo tamales y hombres descargando piezas de barro de los camiones. Aquella mañana debía ser una celebración del arte y la tradición, la feria del barro y la cultura, pero todos sabíamos, aunque nadie lo decía, que esa vez sería distinta. Mis hijos y yo caminamos juntos, mezclándonos con la multitud. El sonido de los pasos sobre el empedrado me resultó casi solemne,
como una marcha hacia un destino inevitable. Llevaba la vieja camisa de lino que usaba en las ferias de hace 20 años, la que Catalina me regaló cuando aún era una niña, y decía que quería ser artista. Cuando llegamos a la plaza, el corazón me dio un vuelco. El centro estaba adornado con guirnaldas de papel picado, y en medio una enorme estructura de cerámica, un monumento dedicado a los artesanos de Oaxaca. Era el orgullo del pueblo, el símbolo de todo lo que habíamos construido, pero algo en el ambiente estaba fuera de lugar. El escenario principal, normalmente reservado para los maestros artesanos, estaba ocupado por una enorme lona blanca con el logo brillante de una corporación inmobiliaria. Frente al micrófono, en primera fila, reconocí a los Aguilar, y a su lado, impecable, Catalina. El maestro de ceremonias, nervioso, anunció con voz entrecortada: «Damas y caballeros, damos la bienvenida al señor Rodrigo Aguilar, quien nos hablará sobre la modernización del arte en Oaxaca». El público aplaudió con cortesía. Aguilar, con su traje claro y sonrisa ensayada, subió al podio y comenzó su discurso. «Amigos oaxaqueños», dijo con tono paternal, «nuestra tierra es rica no solo en cultura, sino en oportunidades. Pero para aprovecharlas, debemos dejar atrás los métodos obsoletos. Hay que transformar el pasado en futuro. El arte no puede vivir encerrado en hornos viejos». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos aplaudieron, otros cruzaron los brazos. Y entonces él pronunció la frase que cambió el aire. «La modernidad no destruye la tradición, la reemplaza». Detrás de él, Catalina dio un paso al frente. Su cabello recogido, su traje blanco impecable, su expresión impenetrable. Tomó el micrófono con firmeza y sin mirar a nadie, dijo: «Mi padre, Ricardo, dedicó su vida al barro y a la enseñanza. Pero su tiempo ya terminó. Las generaciones cambian y con ellas las necesidades. Sus alumnos, sus hijos adoptivos, hoy son profesionales independientes. Ya no dependen de él. Este pueblo necesita avanzar, y la casa donde crecimos debe servir a un propósito económico, no emocional». El silencio cayó como una piedra. Yo sentí como mis manos se apretaban una contra otra, no de ira, sino de algo más profundo, desilusión, impotencia, un eco antiguo de pérdida. Pero antes de que pudiera moverme, una voz femenina rompió el aire. «Con su permiso, señor Aguilar», dijo alguien desde el público. Era Isabela. Apareció entre la multitud como si emergiera del barro mismo. Llevaba una blusa de lino tradicional, manchada de tierra en las mangas, pero combinada con unos pendientes dorados que brillaban bajo el sol. La mezcla entre el pasado y el presente, entre lo humilde y lo poderoso. Catalina la vio y su rostro se tensó. «Esto no es parte del programa», dijo por lo bajo sin apagar el micrófono. Isabella subió los escalones del escenario. Cada paso suyo resonaba sobre las tablas como un golpe de tambor. «Buenos días», saludó con voz firme. «Mi nombre es Isabella. Tal vez la señorita Catalina no me recuerde. Soy una de esas reliquias del pasado de las que acaba de hablar». La gente contuvo el aliento. Catalina trató de intervenir, pero Isabella ya sostenía en sus manos una pequeña vasija de barro esmaltada. La levantó frente a todos, de manera que la luz del sol hizo brillar su superficie azulada. «Esta pieza», dijo, «está exhibida en el Museo Nacional de México.
fue creada con barro del horno de la casa de Ricardo, el hombre al que ustedes llaman anticuado. El mismo horno que ella, señaló a Catalina, quiere reemplazar por una piscina. El público comenzó a murmurar. Isabella continuó, su voz creciendo con cada palabra. Yo soy escultora gracias a ese hombre. Marco es policía gracias a él. Héctor es arquitecto. Sofía es doctora. Antonio enseña en la universidad. Y así 47 historias más. Catalina dice que somos independientes, pero no lo somos de su amor. Lo que somos hoy, lo somos por él. Un aplauso tímido estalló al fondo. Luego otro y otro más, hasta que el aplauso se volvió un rugido. Catalina intentó tomar de nuevo el micrófono, pero Isabella lo sostuvo con fuerza. Entonces se volvió hacia Aguilar y mirándolo directamente, dijo: «Usted habla de modernización, señor. Pero ¿qué es más moderno que transformar la orfandad en esperanza? ¿Qué proyecto es más valioso que convertir a niños abandonados en ciudadanos de bien? Esa es la verdadera modernidad, la del corazón». El aplauso fue ensordecedor. Los tambores del grupo local comenzaron a sonar sin que nadie los invitara, como si la tierra misma respondiera. Catalina dio un paso atrás. Su rostro permanecía firme, pero sus ojos, por primera vez, parecían dudar. Aguilar, incómodo, miró a los costados buscando una salida, pero la multitud lo rodeaba con una marea humana de indignación y respeto por el viejo artesano al que querían proteger. No recuerdo en qué momento subí al escenario. Solo sé que cuando lo hice, Isabella me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué lentamente, el bastón en la mano, el corazón latiendo con fuerza. Ella me tendió la vasija. La tomé con ambas manos. Era cálida, viva, como si aún guardara el calor del horno. «Gracias, hija», le dije apenas susurrando, y entonces la abracé. Un abrazo largo, de esos que borran los años y el dolor. Me giré hacia el público. Todos miraban expectantes. Catalina estaba a solo unos pasos, rígida, con los labios apretados. Nuestras miradas se cruzaron. En la suya vi rabia, pero también un destello de vergüenza. «Esta tierra», dije en voz alta, sin micrófono, «este arte no me pertenece a mí. Pertenece a todos los que creen que el amor puede moldear barro y convertirlo en vida». La multitud respondió con vítores. Algunos lloraban, otros gritaban mi nombre. Catalina bajó lentamente del escenario, seguida por Aguilar, que evitaba mirar a nadie. Yo, en cambio, me incliné ante la multitud. No como un héroe, sino como un hombre agradecido. Mientras nos retirábamos, Isabella tomó mi brazo y susurró: «Lo logramos, papá». Yo asentí, aunque por dentro sabía que aquello no era una victoria final. Era apenas el comienzo de algo más grande. A mis espaldas la feria continuó, pero ya no era igual. En el aire flotaba algo nuevo: respeto, orgullo, memoria viva, y en medio del murmullo pensé en Catalina, en la niña que me escribió una carta prometiendo cuidar nuestra casa. Quizá, en lo profundo, aquella promesa aún dormía en su corazón. Tal vez algún día despertaría. Por ahora, el barro seguía caliente, y mientras el sol alcanzaba el cénit sobre Oaxaca, supe que la batalla del alma recién comenzaba. El amanecer del viernes
tenía un brillo extraño, como si el sol mismo supiera que aquel sería un día diferente. Me levanté más temprano que de costumbre. Me afeité con cuidado, me peiné hacia atrás y me puse la camisa nueva que Sofía me había regalado la noche anterior. «Para cuando todo esto termine, papá», me había dicho con una sonrisa. Cuando salí al patio, el silencio se sentía cargado, como el momento antes de una tormenta. El horno dormía, las flores del jardín se mecían suavemente, y por un instante me permití imaginar que todo volvería a la normalidad. Pero entonces escuché el sonido de los motores. A las 8:30 en punto, la calle frente a mi casa ya no se parecía en nada a lo que era. 47 autos se alineaban a lo largo del camino. Sedanes brillantes, camionetas, viejos Volkswagen restaurados, camioncitos con logotipos de empresas y hasta una patrulla fuera de servicio. Cada vehículo llevaba una pequeña cinta de color ocre atada al espejo lateral, el color del barro. Mis 47 hijos adoptivos estaban allí, de pie, hombro con hombro sobre la acera. Algunos vestían trajes elegantes, otros uniformes de trabajo, otros ropa sencilla, pero todos compartían la misma mirada, orgullo y determinación. Antonio, el profesor, sostenía un cartel enrollado. Sofía, con su bata médica, daba instrucciones a un grupo que preparaba mesas con café y pan dulce para los vecinos curiosos. Isabella y Héctor revisaban los últimos detalles de las pancartas, mientras Marco, con sus gafas oscuras, permanecía junto al portón principal, imponente y tranquilo. Yo observaba todo desde la entrada, apoyado en mi bastón. No dije palabra, no era necesario. Ellos sabían lo que aquel día significaba. A las 8:55, el rugido de un motor pesado interrumpió el murmullo de la calle. Un camión de mudanzas con el logo de una empresa de la Ciudad de México dobló la esquina. Avanzó apenas unas cuadras antes de detenerse en seco. No podía pasar. El camino estaba bloqueado por los autos, por las piezas de cerámica, por la vida misma de nuestra historia. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Algunos filmaban con sus teléfonos. Otros simplemente observaban con respeto. Y entonces, tras el camión, apareció el SUV negro, brillante, nuevo, arrogante. De él bajaron Catalina, Mario y los Aguilar. Catalina iba impecable, como siempre. Traje de lino claro, tacones altos, cabello perfectamente recogido. Pero había algo distinto en su rostro, una tensión contenida, una duda que antes no existía. Caminaron hasta detenerse frente a la verja de mi casa. «Papá», dijo Catalina finalmente, su voz fría, «por favor, no hagas esto más difícil». Antes de que yo pudiera responder, Marco dio un paso al frente y se colocó entre nosotros. Llevaba el uniforme civil, pero su porte era inconfundible. «Lo siento, señorita», dijo con tono sereno, aunque sus ojos ardían de firmeza. «No puede pasar». Catalina se giró hacia él con gesto de incredulidad. «¿Y tú quién eres para detenerme? Este es un asunto familiar, no policial». Entonces Marco sacó de su bolsillo algo brillante. El viejo par de esposas que una vez había puesto sobre la mesa en nuestra reunión familiar. Las pulió la noche anterior hasta que el metal reflejara la luz del sol. Se las colocó en la muñeca izquierda y levantó la mano. «Soy Marco, oficial de policía», declaró en voz alta,
lo bastante para que todos escucharan. Soy hijo de Ricardo, y esta, miró a los demás, es mi familia. Si usted quiere discutir algo, hágalo con nuestro abogado. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Catalina retrocedió un paso sorprendida. Héctor aprovechó ese momento para avanzar. Desenrolló su pancarta y la levantó con orgullo. Héctor Jiménez, arquitecto principal. Diseño del Palacio de Gobierno de Oaxaca. Sofía hizo lo mismo. Doctora Sofía Jiménez, Hospital General de Tijuana. Luego Antonio. Profesor Antonio Ruiz, Universidad Nacional. Y uno por uno, los demás siguieron. En cuestión de segundos, la calle se transformó en un muro viviente de logros, de orgullo, de amor. Los vecinos aplaudían. Los periodistas que habían llegado sin invitación comenzaron a grabar. Los nombres y títulos formaban un tapiz humano frente a Catalina. Músicos, abogados, ingenieros, enfermeras, artistas, científicos, todos unidos bajo un mismo apellido que no compartían por sangre, sino por gratitud. Catalina miró aquel panorama y su rostro cambió. La máscara de frialdad se quebró. Se volvió hacia Aguilar, que la observaba sin comprender. «Señor Aguilar», dijo con voz temblorosa, «usted me pidió que demostrara de dónde venía, que le mostrara mi verdadera familia». Mario intentó detenerla, pero ella continuó alzando la voz. «Pues aquí la tiene. Esta es mi familia». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaban los pájaros y el lejano zumbido del camión inmóvil. «Usted pensó», siguió Catalina, «que venía de una casa pobre, de un viejo loco que hacía barro. Pero este hombre», se volvió hacia mí, «este hombre construyó algo que ningún dinero puede comprar». Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque su voz seguía firme. «Yo provoqué todo esto, toda esta guerra, para que usted los viera, para que entendiera que mi riqueza no está en sus contratos, sino en la vida que mi padre moldeó con sus manos». Aguilar no dijo nada, solo miraba alrededor, aturdido, incapaz de procesar lo que veía. Mario lo imitaba, inmóvil, con la mirada clavada en el suelo. Yo, en cambio, sentí que el aire regresaba a mis pulmones. No dije palabra. Solo avancé hasta quedar frente a Catalina. Ella bajó la cabeza. «Perdóname, papá», susurró. No sabía cómo hacer que ellos comprendieran. Le tomé la mano. Era la misma mano que de niña manchaba de arcilla y corría hacia mí riendo. «Hija», dije despacio, «no hay nada que perdonar. El barro se rompe para volverse más fuerte». La calle entera aplaudió. Algunos lloraban abiertamente. Los Aguilar se retiraron en silencio. Catalina permaneció a mi lado, sosteniendo aún mi mano, mientras los 47 hijos rodeaban la casa, formando un círculo. «Papá», dijo Héctor con voz emocionada, «lo logramos». Yo sonreí, no como un vencedor, sino como un hombre que por fin entendía. El ruido del camión alejándose fue el último eco de una era que se cerraba. Esa mañana, bajo el sol brillante de Oaxaca, supe que la herencia más grande no era la casa ni el horno, sino ellos, mis hijos, mis obras vivas. El barro, pensé, es solo tierra hasta que una mano le da forma. Y el amor es esa mano invisible
que lo sostiene todo. El sol de Oaxaca caía suave, dorando los tejados y las flores de bugambilia que trepaban por las paredes. El aire olía a barro húmedo y a café recién hecho. Todo parecía suspendido en un instante de paz después de la tormenta. Frente a la casa, el señor Aguilar se adelantó. Mario intentó detenerlo, pero él lo apartó con un gesto. Sus pasos resonaron sobre las piedras hasta detenerse frente a Catalina. No había ira en su rostro, sino una expresión de satisfacción, casi de orgullo. «Señorita Catalina», dijo con voz clara, audible para todos, «lo que ha hecho hoy es una obra maestra». Catalina lo miró sin entender. «Yo llevo décadas en el mundo de los negocios», continuó Aguilar, «y nunca vi una presentación tan poderosa sobre lo que significa la riqueza. Usted me habló de inversiones, de terrenos, de rentabilidad. Pero hoy me mostró el verdadero capital, la familia. No tiene que demostrar nada más». El silencio fue absoluto. Catalina se quedó sin palabras. Entonces Aguilar se volvió hacia mí. Su rostro, antes arrogante, se suavizó. Dio un paso adelante, se inclinó y me tendió la mano con respeto. «Señor Ricardo», dijo, «le debo una disculpa. Fui un necio al juzgar su vida con la medida equivocada. Su hija es una mujer extraordinaria, porque tuvo un padre que supo enseñarle el valor de lo que no se compra». Apreté su mano y por un momento sentí que la tierra misma respiraba con alivio. Catalina se giró hacia mí. Ya no quedaba rastro de la mujer dura y distante de los últimos días. Sus labios temblaban. Una lágrima, luego otra, le rodaron por las mejillas. «Perdóname, papá», susurró casi sin voz. No dije nada, esperé. «Yo tenía miedo», continuó. «Miedo de que me vieran como una mujer sin pasado, de que pensaran que mi padre era una carga. Quise protegerte, pero lo hice del modo equivocado. Quise que ellos te respetaran, pero terminé traicionando lo que tú me enseñaste». Su voz se quebró. Usé el único lenguaje que ellos entendían. El poder, la apariencia. Pero todo el tiempo, solo quise que estuvieras orgulloso de mí. Di un paso hacia ella. La abracé. Sentí su cuerpo temblar, igual que cuando era una niña asustada por las tormentas. «Hija», le dije con calma, «no tienes que explicarte. Yo ya lo sabía». Ella se apartó un poco, sorprendida. «¿Lo sabías?» «Sí», asentí. «Encontré tu carta, la que escribiste cuando tenías 10 años. La guardé todos estos años, Catalina. En ella prometías ayudarme a cuidar esta casa. Y hoy lo has cumplido, aunque no lo supieras». Ella rompió en llanto y me abrazó de nuevo, más fuerte, como queriendo recomponer todos los años de distancia. Detrás de nosotros, Héctor se acercó al camión de mudanzas que seguía estacionado 3 calles más allá. Habló brevemente con el conductor y tras unos segundos el hombre asintió y subió a la cabina. «Cancélalo», le dijo Héctor. El trabajo terminó. El motor rugió suavemente y el camión se alejó despacio, perdiéndose entre los cerros. Cuando Héctor regresó, Aguilar lo detuvo. Le tendió una tarjeta de presentación con una sonrisa. «Arquitecto», dijo, «me gustaría contratarlo. Tengo una casa vieja en las afueras de la ciudad que necesita un nuevo diseño y quiero algo especial.
Quiero que el horno de barro del señor Ricardo sea la inspiración central. Héctor sonrió. Será un honor, señor Aguilar, pero el horno no se copia, se vive. Aguilar asintió conmovido. Isabella apareció entre la multitud con algo en las manos. Un pequeño trozo de arcilla envuelto en un pañuelo. Se acercó a Catalina y se lo entregó. Esto lo amasamos todos anoche, le explicó. Es parte del barro de esta casa, el mismo del horno de nuestro padre. Es tu turno de darle forma y ponerlo a cocer. Catalina lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Gracias, murmuró. Lo haré. Y en sus ojos, por primera vez en muchos años, vi la misma luz que tenía de niña cuando moldeaba pequeñas figuras junto a mí. El sol comenzaba a bajar cuando finalmente todos entramos en la casa. Las risas llenaban el aire, las tazas de café pasaban de mano en mano y el horno, apagado durante días, volvió a encenderse. Los niños, hijos de mis hijos adoptivos, corrían por el patio jugando con pedacitos de arcilla. Sofía los miraba divertida. Marco, todavía con sus gafas oscuras, ayudaba a mover una mesa mientras fingía no sonreír. Héctor tomaba notas de un nuevo proyecto en su cuaderno. Isabella canturreaba mientras preparaba el barro. Catalina se acercó al muro del legado en el pasillo. Tocó suavemente una de las fotos, la de ella con el vestido azul, de pie junto al horno. Nunca debí olvidarlo, dijo en voz baja. Nadie lo olvidó, respondí desde detrás. Ella se volvió y me sonrió. Una sonrisa llena de reconciliación y paz. Esa noche, mientras todos hablaban en el comedor, me senté junto a la puerta del taller. Observé el fuego del horno brillar a través de las rendijas. Su luz danzaba sobre las paredes amarillas, sobre las fotos, sobre las manos de mis hijos que moldeaban figuras nuevas. Y comprendí que ese fuego nunca se apagaría, no porque alguien lo vigilara, sino porque ardía en cada uno de ellos. Había pasado una vida entera tratando de enseñarles a transformar el barro en arte, pero fueron ellos quienes me enseñaron a transformar la soledad en legado. Miré a mi alrededor. El ruido, las risas, el calor humano, todo lo que alguna vez temí perder, estaba allí. Catalina, con las manos manchadas de arcilla, reía mientras intentaba darle forma a su primera pieza en muchos años. Isabella le corregía el movimiento. Marco contaba historias de su trabajo. Sofía servía más chocolate caliente. Yo me recosté en mi silla y dejé escapar un suspiro largo. En el muro del legado, las 47 fotos y diplomas parecían brillar con luz propia, y en el centro, un pequeño espacio vacío esperaba la foto que aún faltaba, la de todos nosotros juntos, ese día, el día en que entendimos qué significa realmente ser una familia.